En el pueblo polvoriento de Guaniqueo de Morales, Michoacán, donde el silencio pesa más que el calor del mediodía, vivía don Evaristo, un ranchero viejo con alma de piedra. Dueño de hectáreas marchitas y vacas flacas, era temido más que querido y respetado más por miedo que por aprecio. Sus tierras, secas como su corazón, se extendían hasta donde la vista ya no alcanzaba. En medio de ese desierto de polvo y abandono, entre cercas oxidadas y gallinas flacas, trabajaba Alejandro, su enfermero y único ayudante. Dormía en un cuarto de lámina y adobe, pegado al establo, lejos de la casa grande. No tenía reloj, pero siempre despertaba con el canto ronco de un gallo y con las botas listas junto a la cama. Su rutina era siempre la misma: recoger excremento, cargar cubetas de agua, limpiar los trastes sucios del patrón y cuidar el cuerpo gastado del viejo como si fuera un niño maldito. «Eres un inútil», dijo don Evaristo una mañana mientras Alejandro le abrochaba la camisa con manos temblorosas. «No sirves para nada». Alejandro no respondió. Solo bajó la cabeza, tragándose la rabia como si fuera un nudo viejo atorado en la garganta. Estaba acostumbrado a morderse el alma. Cuando llegaba la hora del baño, don Evaristo se dejaba caer en la tina de agua tibia con un quejido seco. Cerraba los ojos, pero su voz seguía viva. «No me talles así, animal», ordenó don Evaristo alzando el bastón sin aviso. «Aprende a servir». El golpe sonó seco, como un palo contra un costal mojado. La espalda de Alejandro tembló, pero no dijo nada. Nadie escuchó más allá de esas paredes gruesas que ya se habían tragado demasiados secretos. Por las noches, Alejandro sentía que el viejo lo miraba aún dormido. Era una mirada sin párpados, como un juicio eterno que se escondía en la sombra de la lámpara. No era simple vigilancia. Era una condena muda, una carga que le aplastaba el alma centímetro a centímetro. El rancho no tenía fantasmas, pero sí tenía a don Evaristo. Y eso bastaba. Las noches en el pueblo eran más densas que el humo de ocote. Después de los maltratos del día, Alejandro se encerraba en su cuarto de lámina, escuchando cómo el viento arrastraba tierra contra las paredes, igual que si alguien raspara con uñas largas. El rancho, silencioso de día, se volvía un animal inquieto cuando caía la oscuridad. Alejandro ya no dormía. Se sentaba en la orilla de la cama, respirando agitado, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor frío. Rezaba padrenuestros con los dedos crispados, pero las palabras se le atoraban. «No puedo más», susurró Alejandro una medianoche mirando el techo negro. «Siento que algo me sigue». A veces tomaba tragos rápidos de un mezcal que escondía debajo de la cama, intentando borrar los recuerdos que lo perseguían desde mucho antes de conocer a don Evaristo. Pero el efecto duraba poco, y la culpa regresaba más fuerte, como si tuviera dientes. Los días con don Evaristo empezaban a mezclarse con los sueños. Ya no distinguía si las voces venían del viejo o de los rincones oscuros de su mente. Recordaba el bastón cayendo sobre su espalda. «Eres un malnacido», había dicho don Evaristo la última vez. «No sirves para nada». Alejandro repitió esas palabras una y otra vez hasta convencerse de que ocultaban algo más. «El viejo me provoca», dijo Alejandro una madrugada mientras se frotaba la cara. «Quiere que caiga». El sueño lo llevaba a un lugar distinto. Veía a un demonio con rostro borroso, como cubierto por sombra caliente, que le murmuraba cosas sin forma. Y detrás del demonio, siempre, la risa seca de don Evaristo, una risa que parecía venir desde muchos metros bajo tierra. Cuando despertaba, sentía que el aire del cuarto estaba pesado, como si alguien más hubiera estado ahí. Empezó a notar que el rancho parecía observarlo. Los corrales, el establo, hasta los cerros lejanos lo hacían sentir vigilado. «Ese hombre abre la puerta al diablo», murmuró Alejandro una noche mientras se persignaba con la mano temblorosa. «Dios me está probando». Cada golpe del bastón comenzó a parecerle una señal, no un castigo. Cada insulto se volvió una advertencia disfrazada.
Su mente, ya cansada y herida, comenzó a formar un pensamiento que le daba miedo, pero también consuelo. Tal vez eliminar a don Evaristo no sería un pecado, tal vez sería un deber. El pensamiento de eliminar a don Evaristo no llegó como un rayo, sino como una brasa lenta que se fue quedando en la mente de Alejandro hasta arder sin ruido. Después de tantas noches sin dormir, después de tantas miradas del viejo que le perforaban el alma, aquella idea tomó forma como si siempre hubiera estado ahí. No sintió sobresalto ni culpa inmediata, solo una claridad casi peligrosa. Por las madrugadas, cuando el rancho parecía contener el aliento, Alejandro caminaba entre los corrales con pasos medidos. Escuchaba cada crujido de las tablas, cada soplido del viento, cada golpe seco que daban las ramas contra el techo. Aprendía los silencios, los ritmos, los huecos donde una acción podía pasar desapercibida. «No estoy loco», murmuró Alejandro una noche mientras afilaba una herramienta a la luz de una lámpara débil. «Estoy pensando con claridad». La hoja raspaba la piedra con un sonido que le calmaba la mente. Era un sonido limpio, decidido. A la distancia los perros ladraban sin motivo, como si olieran algo que él mismo evitaba reconocer. Durante el día, observaba a don Evaristo en silencio. Lo veía toser fuerte, inclinarse sobre la mesa, escupir sangre en un trapo arrugado. Cada vez que el viejo se llevaba la mano al pecho, Alejandro sentía que el destino se estaba acomodando solo. «Si lo elimino, se acaba la tentación», dijo Alejandro una tarde mientras miraba el corral vacío. «Se acaba la humillación». El viento levantó un remolino de tierra y lo cubrió por un instante. Él no retrocedió. Ya había tomado una decisión que no dejaba espacio para dudas. Planeó cada paso con frialdad. La hora exacta, el lugar perfecto, la herramienta precisa. No debía haber rastro, no debía haber error. Su corazón latía fuerte, pero no por miedo. Era una calma rara, como si alguien más lo guiara desde la sombra. Don Evaristo, sin comprender lo que se movía bajo esa serenidad nueva, seguía viéndolo con los mismos ojos de siempre. Desconfianza, soberbia y algo más, quizás un presentimiento viejo como su propia enfermedad. «No me mires así», ordenó don Evaristo una noche desde la cama, respirando con dificultad. «Parece que escondes algo». Alejandro bajó la vista, pronto para evitar cualquier chispa que delatara lo que llevaba dentro. «No escondo nada, patrón», dijo Alejandro ajustando la cobija con manos firmes. «Todo está en orden». Pero por dentro ya había cruzado una línea que no tenía regreso, una línea que lo separaba del hombre que alguna vez fue. Y en el silencio pesado del cuarto, solo él sabía que el destino de don Evaristo ya estaba escrito. La madrugada llegó al rancho como una sombra larga que se deslizó entre las bardas y los tejados viejos, avanzando sin hacer ruido. El viento soplaba frío, empujando polvo fino por debajo de las puertas. En su cuarto de lámina, Alejandro llevaba horas sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la mente fija en la oscuridad. No había dormido ni un segundo. Cada sonido parecía una señal. El rechinar de la madera reseca, el bufido lejano de los animales medio dormidos, el susurro del viento arrastrando hojas secas. Cuando el silencio se volvió espeso, Alejandro se levantó despacio, como si temiera despertar algo que no fuera humano. Su mano tocó la herramienta, la misma que había afilado tantas noches, y sintió un escalofrío extraño. No miedo, otra cosa, algo más parecido a destino. Caminó hacia la casa grande con pasos medidos, cuidando dónde pisaba para no hacer ruido. El corredor estaba oscuro, apenas iluminado por una lámpara vieja que parpadeaba como si también estuviera nerviosa. Antes de entrar al cuarto, Alejandro escuchó una tos profunda, casi furiosa. Don Evaristo seguía despierto. «¿Qué chingados haces despierto?», preguntó el viejo al verlo entrar, respirando con dificultad.
No sirves ni para descansar. Alejandro no respondió, solo lo miró. En esa mirada llevaba todos los días soportados, todos los insultos, todas las humillaciones. El bastón estaba recargado junto a la cama, al alcance de la mano. «Acércate», ordenó don Evaristo con voz cansada pero mandona. «No me mires así». Alejandro dio un paso, luego otro. Sentía el corazón golpearle las costillas, no por miedo al viejo, sino por lo que estaba a punto de hacer. Pensó en Dios, pensó en el diablo. Pensó en las noches llenas de voces que lo perseguían desde hacía tiempo. Todo en su mente lo empujaba hacia adelante. Don Evaristo abrió la boca para gritar algo más, pero no alcanzó. Alejandro usó el cuchillo justo en el cuello del viejo, moviéndose con una precisión fría que no parecía suya. Lo que pasó ocurrió rápido, compacto, silencioso. El cuerpo del viejo se agitó unos segundos, como si peleara con el aire, y luego quedó quieto sobre la cama. Afuera, el rancho siguió dormido, sin enterarse de nada. Adentro, el silencio se volvió tan profundo que pareció tragarse el cuarto entero. Alejandro permaneció ahí de pie, respirando fuerte, sintiendo cómo la tensión se le escapaba del cuerpo. No era alegría, no era triunfo. Era un alivio seco, casi vergonzoso, que le aflojó las piernas hasta que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La noche lo envolvió por completo, y el rancho, por primera vez, dejó de vigilarlo. Alejandro no se permitió detenerse después de lo ocurrido, como si el cuerpo aún tibio pudiera incorporarse en cualquier momento. El silencio de la casa grande le pesaba en los oídos. Arrastró al viejo fuera del cuarto con esfuerzo, apretando los dientes para no gemir. El peso le doblaba la espalda y le cortaba la respiración, pero siguió avanzando, paso a paso, sin mirar atrás. El suelo de tierra cedía bajo sus botas. Cada marca le encendía la cabeza como una alarma. Por eso caminó con cuidado, regresando sobre sus pasos y borrando huellas con el talón, como había visto hacer a otros en el campo. El aire de la madrugada olía a humedad y a estiércol viejo. Detrás del corral, donde nadie se acercaba por el hedor y las moscas, tomó la pala apoyada en la cerca. El metal estaba frío. Alejandro respiró hondo y comenzó a cavar. La tierra estaba dura y mojada. Se le metía bajo las uñas y le llenaba la boca de polvo. Cada palada ardía en los brazos, pero no se detuvo. No podía. «No te quedes ahí», se dijo Alejandro en voz baja mientras hundía la pala. «Muévete». Pensó en el amanecer, en la gente del pueblo que pasaría cerca, en miradas curiosas que podían notar algo fuera de lugar. El sudor le corría por la frente y le nublaba los ojos. El tiempo parecía estirarse, como si la noche no quisiera terminar. Cuando el hoyo alcanzó la profundidad suficiente, Alejandro se quedó un momento mirando el fondo oscuro. El pecho se le apretó y sintió un mareo breve. Tragó saliva y empujó el cuerpo sin ceremonia. Escuchó el golpe seco al caer y cerró los ojos por un segundo. «Así tenía que ser», murmuró Alejandro mientras apartaba la vista. Ya terminó. Comenzó a cubrir todo con tierra, usando la pala y luego las botas, pisando fuerte. Regresó varias veces, acomodando el terreno, dejándolo parejo. Se obligó a mirar alrededor, a no dejar nada fuera de lugar. Después volvió a la casa. Lavó la ropa con agua fría hasta que los dedos se le entumieron. Limpió el cuarto con movimientos mecánicos. Quemó trapos en un rincón del patio hasta que solo quedó ceniza. Cuando terminó, se dejó caer en el suelo. El mundo le dio vueltas. Sentía náuseas y un dolor opresivo en el pecho, como si algo pesado se hubiera instalado ahí para quedarse. Afuera, el rancho seguía igual, inmóvil y silencioso. Pero Alejandro sabía la verdad. Nada volvería a ser igual. Esa noche, Alejandro se acostó temprano. El cuerpo le pesaba como si hubiera trabajado 3 días seguidos sin descanso. Pero el sueño, testarudo, no quiso llegar.
Cerraba los ojos y lo primero que aparecía era la imagen de la pala entrando en la tierra. Luego, el sonido sordo del cuerpo cayendo al fondo. Y al final, el silencio, más fuerte que cualquier grito. Se tapó hasta el cuello, temblando, con la boca reseca. Afuera, el viento seguía soplando entre las bardas. Parecía normal, pero había algo raro en esa calma, algo que no lo dejaba en paz. Entonces la escuchó. Una voz apareció dentro de su cabeza, clara y lenta, como si alguien le hablara desde la oscuridad que estaba justo detrás de sus párpados. ¿Eso era todo?, dijo la voz con burla, casi riéndose. ¿Creíste que ya terminaba ahí? Alejandro se incorporó de golpe. El cuarto seguía oscuro, igual que antes. Miró hacia todos lados con los ojos bien abiertos. ¿Quién está hablando?, preguntó con la garganta seca. No hubo respuesta afuera. Ninguna sombra se movió. Ningún ruido del otro lado de la puerta. Solo el viento. «No te hagas pendejo», continuó la voz más firme. «Tú sabes quién soy». Alejandro se llevó las manos a la cara, como queriendo taparse los oídos. Respiraba con dificultad. El pecho le ardía. «Fue necesario», murmuró con un hilo de voz. «Él me empujó. Él era el mal». La voz soltó una risa baja, como si se burlara de él desde adentro. No era una carcajada, era un desprecio suave, frío. «Siempre necesitas excusas», dijo la voz. «Ahora cargas con esto». Alejandro comenzó a sudar frío. Sentía que el aire del cuarto se volvía más espeso, como si no entrara bien en sus pulmones. Se sentó al borde de la cama y empezó a rezar en voz alta, pero las palabras se le trababan en la lengua. No tenían fuerza, no salían completas. La voz no se iba, no gritaba, no amenazaba, no hacía escándalo. Solo estaba ahí, hablándole como quien conoce todos tus secretos, como quien ya vivía dentro de él desde hacía tiempo. Y entonces Alejandro lo entendió. Aquello no venía de fuera, venía de lo más hondo de su propia cabeza. 2 días después, la calma falsa del rancho se vino abajo sin previo aviso. El sol apenas estaba alto cuando una camioneta levantó polvo en el camino de entrada. Una prima de don Evaristo, inquieta porque el viejo no respondía llamadas ni mensajes, había ido a denunciar su desaparición. Alejandro sintió el golpe de la noticia antes de escucharla completa, como si el cuerpo supiera lo que venía. Salió a recibirlos con el sombrero en la mano. El gesto le salió automático, aprendido de años de obediencia. Por dentro, el cuerpo se le tensó como cuerda vieja a punto de reventar. «Venimos a preguntar por don Evaristo», dijo uno de los agentes al bajar de la camioneta, acomodándose el cinturón. «Dicen que nunca deja de contestar el teléfono». Alejandro tragó saliva. Sentía la lengua pesada. «Fui al pueblo, y cuando regresé ya no lo encontré», respondió mirando al suelo cuidando la voz. Estaba enfermo. Mientras hablaba, algo se movió dentro de su cabeza. La voz regresó, más clara, más segura, como si disfrutara el momento. «Ya saben todo», susurró la voz con calma. «Mira cómo te miran». Alejandro apretó los dedos contra el ala del sombrero. Las manos le temblaban y tuvo que hacer fuerza para que no se notara. Los agentes caminaron por la casa grande, revisaron el cuarto, hicieron preguntas cortas. Observaban en silencio como si pesaran cada detalle. «¿Seguro que no notó nada raro?», preguntó otro policía clavándole los ojos. «¿Ningún ruido? ¿Ninguna visita?». Alejandro levantó la vista despacio. Sintió el sudor correrle por la espalda. «No, señor», dijo con esfuerzo. Todo estaba normal. Por dentro, la presión le apretaba el pecho. La voz se rió bajito, repitiendo que no había salida, que tarde o temprano todo se iba a venir encima. Cada segundo. Se estiraba más que el anterior. El silencio entre una pregunta y otra se volvió una tortura lenta. Los agentes siguieron revisando el terreno, caminando sin prisa,
anotando cosas en una libreta. Alejandro los acompañó unos pasos, sintiendo que cualquier movimiento mal dado podía delatarlo. «Tranquilo», susurró la voz. «Ya es tarde para rezar». Cuando por fin se subieron a la camioneta y se fueron, el polvo quedó flotando en el aire. Alejandro se quedó de pie, sin moverse. El rancho volvió a callar, pero ya no era el mismo silencio. Era uno cargado de amenaza, y él lo sabía. Otro día, los policías regresaron al rancho. Esta vez no venían a dar una vuelta ni a mirar por encima. Venían a interrogar. El ambiente era distinto, más serio, más lento, más pesado. Alejandro sintió que aquello no era una visita, sino una condena que finalmente había llegado por él. Los agentes se sentaron en la mesa de la casa grande, extendiendo papeles, anotaciones y una libreta desgastada. Hablaban poco, pero cada palabra parecía calculada. Las preguntas venían una tras otra, repetidas, como si quisieran encontrar una grieta en su voz. Alejandro permanecía frente a ellos, con la espalda rígida y las manos ocultas bajo la mesa. Tenía los dedos entrelazados para que no se notara el temblor. «Díganos otra vez cuándo fue la última vez que vio a don Evaristo», pidió uno de los agentes sin levantar la voz. Alejandro tragó saliva. Sentía la lengua espesa. «Hace varios días», respondió Alejandro con esfuerzo. Estaba enfermo. Mientras hablaba, la voz volvió a meterse en su cabeza, insistente y cruel, como si estuviera parada detrás de él, respirándole en la nuca. «Mientes mal», susurró la voz. «Te tiemblan las manos». Alejandro apretó los puños debajo de la mesa. El sudor le bajaba por la sien. Sentía un ardor en los ojos, como si estuviera a punto de llorar, pero no se lo permitía. «¿Siempre estaba usted con él?», preguntó otro policía observándolo con atención, casi sin parpadear. Alejandro asintió despacio, intentando parecer tranquilo, pero el pecho se le cerraba más con cada segundo. «Ya saben dónde está», dijo la voz. «Ya huelen la tierra removida». El silencio que siguió fue peor que cualquier pregunta. Los agentes intercambiaron miradas cortas, discretas. Uno anotó algo. El otro respiró hondo, como si ya tuviera una conclusión en mente. Alejandro trató de seguir hablando, pero perdió el hilo de lo que decía. Se equivocó en una fecha, corrigió un horario, luego volvió a corregirlo. Los policías tomaron nota sin decir nada, y ese silencio fue un golpe más fuerte que cualquier acusación directa. «Está muy nervioso», comentó uno en voz baja sin disimular. Alejandro sintió que el aire no le alcanzaba. El rancho parecía más chico, como si las paredes se acercaran. La voz seguía ahí, firme, susurrándole cada palabra con burla. «Esto ya se acabó», dijo la voz. «Nada te va a salvar». Y por primera vez, Alejandro lo creyó. La presión terminó por derrumbar lo poco que quedaba firme dentro de Alejandro. Sentado frente a los policías, sintió que el aire se hacía grueso, imposible de tragar. Primero fueron las manos temblorosas, luego los hombros, y al final todo su cuerpo empezó a sacudirse como si tuviera frío. Los dientes le castañeteaban. Se llevó las manos a la cabeza, apretándola como si quisiera detener algo que venía desde dentro. «Ya no aguanto», murmuró Alejandro con la voz hecha pedazos, los ojos apretados con fuerza. La voz apareció enseguida, más fuerte, más dura, más segura de sí misma. «Dilo», ordenó la voz. «No hay perdón». El temblor se volvió insoportable. La silla rechinó cuando Alejandro se levantó de golpe, respirando como si hubiera corrido. «Yo lo hice», gritó Alejandro con desesperación. «Yo lo maté». Los policías se pusieron de pie al instante, alertas por la explosión. «Tranquilo», ordenó uno, extendiendo la mano. «Siéntese, por favor». Pero Alejandro ya no podía obedecer. Los sollozos le salieron del pecho, desordenados, violentos, sacudiéndolo entero.
Cayó de rodillas frente a la mesa, temblando. «Está enterrado», dijo entre llanto. «Atrás del corral. Yo lo enterré ahí». Las palabras salían atropelladas. Se cubrió la cara con las manos, pero de pronto comenzó a reír. Una risa torcida, fuera de lugar, que no combinaba con el llanto. «El diablo no me dejó», dijo Alejandro llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Me estuvo hablando. Nunca se fue». Los policías intercambiaron miradas tensas, sin saber cómo reaccionar. Uno tomó notas con rapidez. El otro dio un paso atrás, incómodo. Alejandro señaló el suelo con insistencia, como si algo invisible estuviera ahí. «No quiero escucharlo», repitió. «Ya no quiero». Alejandro se tapó los oídos con fuerza. «Que se calle», suplicó golpeándose la cabeza. «Que se calle de una vez, por favor». Llevaron a Alejandro a prisión sin decirle una palabra más. Él se sentó en la litera sin saber qué hacer con las manos, que todavía le temblaban a ratos, como si no le obedecieran del todo. El ruido del pasillo llegaba lejano, apagado, como si ya estuviera separado del mundo de los vivos. Intentó rezar. Juntó palabras sueltas que había aprendido de niño, cuando todavía creía que todo tenía remedio. «Padre nuestro que estás en el cielo», murmuró Alejandro con la voz cansada. «Perdóname». Las palabras se le atoraron en la garganta. No avanzaron más. El silencio regresó, pesado, pegajoso. Entonces la voz volvió a aparecer. No gritó, no se burló. Sonó baja, cercana, como si ya no necesitara imponerse. «¿De verdad crees que esto se acaba aquí?», susurró con calma. Alejandro apretó los ojos con fuerza y negó con la cabeza, respirando por la boca. «Cállate», dijo Alejandro en voz baja. «Ya apagué». Pero el silencio de la celda se volvió más denso, casi insoportable. Los recuerdos regresaron uno por uno, claros como fotografías malditas. El bastón alzado, la tos seca del viejo en la madrugada, la pala hundiéndose en la tierra, el sonido opaco al caer el cuerpo. Todo volvió sin pedir permiso. Alejandro sintió un peso en el pecho y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Le costaba trabajo respirar. «No eras tú contra él», continuó la voz, firme. «Siempre fuiste tú contra ti mismo». Alejandro se llevó las manos al rostro y empezó a llorar sin hacer ruido. Las lágrimas caían lentas, agotadas. Pensó en si alguna vez había tenido opción de elegir algo distinto. «No sé quién eres», susurró. «No sé si vienes de afuera o de aquí». La voz no respondió enseguida. No hizo falta. Se quedó ahí, acompañándolo, instalada como una sombra permanente. Alejandro entendió entonces que el verdadero castigo no era la celda, ni las rejas, ni la vergüenza. Era despertar cada día con esa presencia, con esa culpa que no se podía cubrir ni borrar. En ese silencio forzado, supo que nunca volvería a estar solo, ni siquiera cuando nadie le hablara. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.